Buenas tardes. Vamos a hacer la presentación para la empresa Nevoim Inox sobre las soluciones que requieren para esta licitación, que son concretamente las siguientes. Utilizar la conductividad de oro de manera óptima y económica en la producción de una pieza de un procesador, así como determinar el área de una antena parabólica de disco de radio R y altura H que comunica a las fábricas. Bien, para esto, bueno, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a hacer una explicación breve sobre los problemas que se deben de resolver, que como ya lo mencionamos, es expresar el área de un círculo como una función variable que dependa del radio, lo cual nos va a permitir determinar el área de una antena parabólica y a la vez obtener la fórmula del área total del cilindro como una función que dependa también de las tapas para que la parte del procesador de la antena se pueda utilizar de manera óptima la conductividad de oro requerida. Entonces, esta es la problemática a la que se enfrenta la empresa. Entonces, mediante el uso del cálculo diferencial e integral, se requiere construir esta antena para el proyecto de expansión de la empresa. Entonces, es necesario encontrar el área de esta antena parabólica y aprovechar así, mediante la optimización, el uso de estas piezas, ¿no? Entonces, partiendo de esto, se va a resolver el área del círculo como una función variable real que dependa del radio y del volumen de un cilindro, ya que con esto se va a resolver la creación de las antenas y de las piezas del procesador. Básicamente las funciones que se requieren o que se identifican para la creación de esta antena es la de y igual a 3 medios por la raíz cuadrada de 4x y f de x igual al radio por la raíz de 1 entre x por x. Sobre todo, para determinar la superficie de revolución generada al girar su gráfica respecto al eje X, lo cual nos dará una solución al problema presentado. Nosotros sabemos que para calcular el área de un rectángulo y de un círculo, conocemos las fórmulas de área igual a base por altura, y para un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Si expresamos el área de un círculo como una función variable real que depende del radio, nos quedará la fórmula del área, ya dijimos que es A igual a pi por radio al cuadrado, nos quedará en función del radio como A de R igual a pi por radio al cuadrado. Y si entonces f de x es igual a y, podemos decir que A es la variable dependiente, R es la variable independiente, porque así el área ya depende del radio, y el radio puede por sí solo tener cualquier valor. Con la fórmula del volumen, que sabemos que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, si expresamos la altura como función del radio de la tapa, esta nos va a quedar como el volumen entre pi por radio al cuadrado. Así sabemos que la altura es igual a la altura en función del volumen y del radio, y si la despejamos nos queda como altura en función del radio, nos quedaría como el volumen entre pi por radio al cuadrado. Gracias a estas ecuaciones o funciones podemos empezar a resolver el problema, con el cual mediante el área total de un cilindro y esta ecuación de la altura que acabamos de determinar, podemos encontrar una ecuación general que nos resuelva el problema, la cual quedaría de la manera: área total es igual a 2 veces pi por radio al cuadrado más 2 pi por r por el volumen entre pi por radio al cuadrado. Así, de esa manera ya está todo en función del radio. Y bueno, aquí nos vamos a enfrentar a una cuestión.
Nosotros para realizar la optimización tenemos que encontrar la manera de que el arco de la antena eh, sea lo más exacto posible. Entonces aquí podemos introducir eh, el concepto de longitud de arco, y para esto, si nosotros graficamos la función presentada, mientras más número n o puntos tengamos, más cantidad de rectas tendremos, que van a ser más, nos van a aproximar mucho más a la curva real de la función, y la suma de estas rectas la vamos a entender como la longitud real de la curva, que es la que nos va a dar al final del día la circunferencia de esta antena. ¿Eh? Ok, entonces, esto significa que es como si le diéramos suma a la curva y trazáramos una infinidad de rectas diminutas. Al quitar ese zoom, tendríamos prácticamente la curva original si la traslapáramos. Una idea es hacer n, o sea, esta cantidad de n de puntos, cada vez más grande o pequeño. ¿Cómo? Calculando, puede ser una idea, calculando los límites laterales de los extremos de esta curva. Recordemos que esta curva representa la longitud de arco, para calcular la distancia entre el punto A, que podríamos llamar el punto inicial, y el punto B, que podríamos llamar el punto final. Para esto, necesitamos entonces aplicar el cálculo diferencial y el cálculo integral. Aquí vamos a ocupar una fórmula, la cual es la siguiente para la longitud de arco. La longitud de arco es igual a la integral del rango b al a del intervalo, del valor b del intervalo al valor a del intervalo, por la raíz cuadrada de la derivada de x respecto a t al cuadrado más la derivada de y respecto a t al cuadrado en dt. De extremo a extremo, en los puntos que elijamos, podríamos realizar el cálculo de la distancia entre esos puntos para darnos una idea de cuántas partes n, lo suficientemente grandes, podríamos hacer para aproximarnos a la longitud de la curva. Esa es la idea que yo planteo para resolver el problema. El procedimiento para definir la longitud de arco es muy semejante al usado para definir el área y el volumen. Dividimos la curva en un número grande de partes pequeñas. A continuación encontramos longitudes aproximadas de las partes pequeñas y las sumamos. Por último, tomamos el límite cuando ese número n sea igual a infinito, y así vamos a detectar esa serie de puntos que nos van a dar la longitud de arco de cada una de las, digamos que de los extremos que van a formar esta antena. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Pues utilizando los límites para la función 3 medios raíz de 4 de x en el intervalo de 0 a infinito, vamos a encontrar los límites generales para 0 e infinito. Para la función f de x 3 medios por raíz de 4x, el límite va a ser igual a 0 cuando x tienda a 0. Cuando x tienda a infinito, el límite va a ser igual a infinito. Y de esta manera podemos poner un punto intermedio y lo podemos comprobar con cualquiera de los otros puntos, por la izquierda y por la derecha, para ver que su límite sea el mismo. Si graficamos estos puntos que nosotros encontremos y encontramos sus límites y apreciamos que la función es continua, debemos comprobar que los límites laterales tanto de x y de f de x, que representa f de x a y, perdón, estos deben de ser iguales, los límites deben de ser iguales. Con eso estaríamos resolviendo una parte de la problemática. La otra es que debemos de calcular la derivada de la función del área del cilindro, cuya variable dependiente es el radio de los círculos de las tapas. Entonces, si ya sabemos que el área total de un cilindro es igual a 2 veces el área de la base más el área de la altura, sabemos así que entonces el área de la base es igual a pi por radio al cuadrado y el área de la altura es igual a 2 pi por radio por la altura.
Si lo sustituimos, nos quedaría que el área total es igual a 2pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por la altura. Y nos va a dar la ecuación que ya habíamos encontrado, que fue la que expliqué al inicio, en la cual el área total es igual a 2pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por el volumen de pi por radio al cuadrado. De aquí podemos obtener entonces, haríamos nuestra primera aplicación de cálculo, que sería la derivada, hacíamos la derivada para 2pi por radio al cuadrado, y por otro lado haríamos la derivada de 2pi por radio por el volumen entre el pi por radio al cuadrado. Esta derivada, el resultado nos da 4pi r menos 2 veces el volumen entre radio al cuadrado. A la vez, aprovechando que ya tenemos esta primera derivada, vamos a utilizar o a realizar su segunda derivada, porque esta la vamos a utilizar más adelante cuando queramos encontrar el área y el volumen de nuestra antena como tal. Y entonces esta segunda derivada será 4pi, el resultado será 4pi más 4 veces el volumen entre radio al cubo. Si nosotros hacemos la derivada de esta función que representa nuestra parábola con la cual vamos a construir nuestra antena, sería calcular la derivada de la función y igual a 3 medios por raíz de 4x, la cual nos da 3 entre raíz de 2, 3 entre 2 por raíz de x, perdón. Es importante también saber que esta función puede tener valores fijos, tanto el radio como la altura. Entonces, si el radio y la altura tienen valores fijos, necesitaríamos encontrar la derivada de esa función. La función sería, la función de x sería igual a radio por la raíz de 1 entre la altura por x. Como ya sabemos que la altura, entonces, por ejemplo, puede ser un valor fijo, entonces el resultado de esta derivada de esta función nos quedaría que es igual a la raíz de 1 entre h por x respecto a x por el radio por la altura de x más el radio por la altura de x. Para que podamos nosotros construir el área de esta antena, que al final del día nos va a permitir obtener el volumen o el material suficiente que requerimos para que sea para optimizar los recursos con los que se van a construir, necesitamos encontrar los puntos críticos de esta función del área del cilindro. Entonces, para esto, con estas derivadas que ya obtuvimos, nosotros sabemos que tenemos que construir un volumen que sea de 3 milímetros cúbicos. Entonces, si sustituimos el valor del volumen en la ecuación que habíamos obtenido del área total, se puede calcular la derivada para 3 milímetros cúbicos, y entonces el valor que nos va a dar esa derivada es 4pi r menos 6 entre r cuadrada. Estas derivadas lo que nos permite el haber obtenido sus resultados es poder encontrar los puntos críticos. ¿Cómo lo hacemos? Con esta derivada hay que igualar a 0, hay que igualar la derivada a 0 para encontrar los puntos críticos. Si la igualamos con 0, entonces nos damos cuenta que el radio o el valor de RI para 0 no, la función no va a estar definida, entonces ahí ya encontramos un punto crítico. Y el otro sería que radio es igual a la raíz cúbica de 3 entre 2 por pi. Pero para el conjunto, digamos que de la derivada, que es 2pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por 3 entre pi por radio al cuadrado, que es la fórmula que ya habíamos visto del área total, en realidad no puede haber una parte no definida
en nuestra función, porque con esa vamos a construir la antena. Entonces decimos que el punto crítico es el radio igual a la raíz cúbica de 3 entre 2 por pi. Si utilizamos la segunda derivada, que ya la habíamos obtenido, entonces podemos determinar si los puntos son máximos, son mínimos, o son puntos de inflexión. Esto lo vamos a hacer con el volumen de 3 milímetros cúbicos. Entonces, con esta primera derivada, para 3 milímetros cúbicos, la derivada sería 4πr menos 6 entre radio al cuadrado. Con la segunda derivada, el resultado sería de 4pi más 12 entre radio al cubo. Como ya tenemos esta segunda derivada, entonces podemos encontrar los puntos de inflexión. ¿Cómo encontraríamos estos puntos de inflexión? Igualamos esta segunda derivada a 0 y despejaríamos el valor del radio. La segunda derivada nos daría, digamos, que un valor, que el valor de esta segunda derivada sería 4pi por radio al cubo más 12 igual a 0, en el cual si despejáramos el valor del radio, que es un valor que requerimos que sea un valor fijo para precisamente construir mediante esta optimización nuestra antena, el valor del radio nos quedaría que es igual a menos la raíz cúbica de 3 entre pi. Para esta segunda derivada, cuando el radio es igual a 0, pues entonces nos quedaría, digamos, que un valor fijo para encontrar la concavidad de los intervalos y del punto de inflexión. Como ya sabemos que en 0 la función no podría estar definida, entonces con esta segunda derivada tenemos que encontrar valores mayor a 0 y tenemos que encontrar valores que estén entre 0 y entre el valor del radio que estamos intentando obtener de manera fija, que es el de la función menos la raíz cúbica de 3 entre pi. Entonces, si la segunda derivada es mayor que 0 para esta función, sabremos que es cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es igual a 0, sabemos que ahí hay un punto de inflexión. Y si sabemos que la segunda derivada es menor que 0, ahí va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, como ya estamos encontrando los puntos con los cuales vamos a obtener el área de manera optimizada, ya tenemos definidos esos 3 puntos con los que a partir de ahí vamos a encontrar el volumen para que se cumplan los requisitos de las antenas que Nevo Inox requiere. Entonces, de esta manera, los puntos que se pueden ver en el texto que se les va a entregar en un archivo de PDF para que ustedes tengan las ecuaciones con las cuales van a construir sus antenas, los puntos de inflexión máximos y mínimos, yo los digo así verbalmente, pero insisto, esto para que quede claro, ustedes los pueden ver en su documento, sería la raíz cúbica de 3 entre pi, 2pi por 3 entre pi elevado a 2 tercios menos 2 por 3 elevado a 2 tercios por la raíz cúbica de pi. Si graficáramos la función del cilindro usando toda la herramienta de la primera y segunda derivada, tendríamos que estar graficando una función que esté, valga la redundancia, en función del radio. Recuerden que el radio es con lo que hemos estado venido trabajando y ya presentamos estas ecuaciones del radio, porque tenemos que determinar un valor fijo para el radio, para la construcción de nuestras antenas. La ecuación que estaríamos empleando sería la de f de r es igual a 2pi por radio al cuadrado más 2πr por 3 entre pi por radio al cuadrado. Si ejemplificáramos o si tuviéramos que poner gráficamente esta función, esta es la gráfica de esta función.
que nos quedaría. Con esta parábola, nosotros sabemos a partir de dónde vamos a construir nuestras antenas. Entonces, para que quede claro, lo vamos a ejemplificar con esta gráfica y necesitaríamos saber cuánto debe de valer. Necesitaríamos saber cuánto debe de valer el radio de la tapa del cilindro para que la superficie de oro sea mínima. Entonces, nuevamente empleando el cálculo, si la derivada de la función del cilindro es la derivada del área total, que el área total es, lo repito, 2pi por radio al cuadrado más 2pi por r por el volumen entre pi por radio al cuadrado, el resultado o esa derivada sería 4pi por r menos 2 veces el volumen entre el radio al cuadrado. Si los requisitos que se nos pidieron en la licitación es que el volumen debe de valer 3 milímetros cúbicos, son medidas muy pequeñas, lo sé, pero así se está solicitando, o al menos esos son los datos que se nos proporcionaron. Obviamente ya al tener las ecuaciones, pues esto se puede modificar el tamaño de la antena con estos valores que se nos brinden si se desea uno más grande. Entonces, si se despeja la R considerando que el volumen de 3 milímetros cuadrados, de 3 milímetros cúbicos, una disculpa, de 3 milímetros cúbicos, si se despeja el valor de la R en esta derivada que acabamos de encontrar, el valor del radio nos quedaría que es igual a la raíz cúbica de 6 entre 4pi. Podemos ver que el valor del radio está expresado así en tamaño de superficie mínima. Superficie mínima, ¿por qué? Porque estamos en términos de optimización. Entonces, bueno, ¿qué necesitaríamos después? Necesitaríamos estar seguros de la concavidad de nuestra función. Entonces, con esta derivada que ya habíamos obtenido, solamente la vamos a hacer mayor a 0 para verificar si es creciente o es decreciente. Si la hacemos, esta derivada, si la igualamos a un número mayor que 0, nos vamos a dar cuenta que x tiene que ser mayor que 0. Sabemos que para los valores negativos en una raíz no existen, entonces x tendría que ser mayor o igual que 0. Si usamos el límite a infinito, nos vamos a dar una idea de hasta qué punto puede esta función abarcar la construcción de nuestra antena, pero como el intervalo que nos piden va de 0 a 1/4, entonces lo vamos a usar el límite solamente hasta 1/4. Obviamente ese 1/4 tiene que estar definido dentro del infinito, por eso calculamos el límite infinito para ver si el 1/4 que nos piden, que 1/4 traducido a número entero sería 0.25, para ver si ese 0.25 cae dentro del rango de 0 a infinito. Si hacemos el cálculo nos vamos a dar cuenta que sí, por eso es que usamos primero el límite a infinito para estar seguros si este sería válido. Entonces, como nos están pidiendo para 0,1/4, si calculamos el límite de esa función va a ser igual a 3 medios. Con esto nos podemos dar un comportamiento de la función y nos daremos cuenta que es creciente. Si su derivada es mayor a 0, quiere decir que es creciente. Y si hacemos su segunda derivada, la igualamos a 0, encontramos igual para los valores mayores que 0, para menores que 0, y si para valores que 0, pues igual no existe, no estaría definida. Y si la segunda derivada es menor que 0, quiere decir que es cóncava hacia abajo. De alguna manera esto, precisamente en la gráfica de la función que estamos obteniendo, nos dice aquí precisamente los puntos de inflexión y nos pone las concavidades y nos dice si está definida o no. Entonces, por ejemplo, aquí el rango está más abierto, pero pues si hiciéramos 0.25, que es 1/4, nos daríamos cuenta que esta parte sí está definida, así como
como lo ponemos en la gráfica, ¿no? Ok, vamos a continuar. Entonces, si consideramos que la gráfica de la función es y igual a 3 medios por la raíz de 4x, y se dibuja la superficie de revolución que se genera al rotar esta gráfica respecto al eje X, se puede utilizar una integral para el volumen, que sería la doble integral de R para f de X, bueno, en el rango de R, para f de X y Y, respecto a A. Entonces, para realizar la gráfica de la función como una superficie de revolución, debemos de utilizar la fórmula de volumen en el intervalo que estuvimos trabajando, que es este de 0,1. Si f de x es mayor o igual a 0, entonces el volumen del sólido que está por encima del rectángulo R y por debajo de la superficie z igual a f de x, y, la integral será esta, el volumen de la doble derivada en el intervalo de R de f de x y y en dA. Ahora, el volumen que rota alrededor del eje X es el volumen de la integral en el intervalo de B a A, en los valores de B y de A, de pi por la función elevada al cuadrado en dx. Si tomamos los puntos del intervalo que A es igual a 0 y B es igual a 1/4 y realizamos esta integral del volumen, nos va a dar que el valor es igual a 9pi por 1 entre 32, o sea, un 32avo más una constante, y con esa estaremos encontrando la superficie de revolución que nos quedaría representado en esta gráfica, ¿sí? Y si utilizáramos intervalos más pequeños para partirlo en partes idénticas, que sería de 0.25, de 0.025 cada una, porque si nos dicen que el intervalo va de 0 a 1/4, entonces 1/4 es igual a 0.25. Si 0.25 lo dividimos entre 10, nos queda que es 0.025. Si lo dividimos en partes iguales, o sea, en 10 veces, y calculamos el área, si la calculamos, por ejemplo, en el intervalo de 0 a 0.025, tendremos que hacer una integral, la cual sería la integral de 0 a 0.025 de 9pi por el valor absoluto de x en dx, y esa área bajo la curva sería 0.00883, que es el área de la curva que se alcanza a apreciar en esta gráfica, esta parte del círculo o de esta U del círculo, que es la que representa la antena, es el área bajo la curva respecto al eje, en los que cada punto si cada uno de los puntos de la antena es el área de cada una. Si la dividiéramos, como es muy pequeña, es como si le diéramos un zoom, como lo explicábamos al principio, es cada uno de esos puntos del área de abajo de la curva, que sumados tienen que hacer 0 y 1/4, y que será el tamaño de nuestra antena. Si lo hacemos con otro número, será 0,125, y sería la integral de 0.125 de 9pi por el valor absoluto de x en dx, y aquí el área bajo la curva sería 0.22089. Y finalmente, para el rango o el intervalo completo de 0,1/4, el área bajo la curva es de 0.88357. Para concluir, tendríamos que deducir la fórmula del área de una superficie de revolución. Un tipo común de superficie es una superficie de revolución que le llamaremos S, que se obtiene al girar la curva Y igual a f de x para a menor o igual a x menor o igual a b alrededor del eje de x, donde la f de x es mayor o igual a 0 y su derivada es continua. Entonces, la superficie de un área de revolución, que es esta gráfica que tenemos aquí, es igual al área igual a 2pi por la integral en el rango BA de la función de x por la raíz de 1 más
la derivada al cuadrado de esa función respecto de x. Como la función que estamos trabajando es para hacer un cuarto, entonces el área nos quedaría como 2pi por la integral de un cuarto en el rango un cuarto cero de los 3 medios de la raíz de 4x por la raíz de 1 más 3 entre 2 raíz de x al cuadrado en dx, en donde 0 un cuarto es el intervalo. La función que estamos trabajando y explicando desde un principio para construir las antenas es 3 medios por la raíz 4 de x y la derivada de la función 3 medios por la raíz de 4 de x es 3 entre 2 por la raíz de x, en donde a es igual a 0, b es igual a un cuarto, y la derivada ya la habíamos calculado anteriormente. Entonces, finalmente, si queremos expresar la antena parabólica con un radio R y una altura H, nos podemos basar en lo que es el casquete esférico de radio. Esto es un poco para complementar la manera en que podemos solucionar el problema de la construcción de las antenas. Y aquí lo podemos hacer mediante el volumen, que sería igual a pi por radio al cuadrado por el radio menos un tercio de la altura, o su área nos quedaría como 2 veces pi por radio por la altura. El casquete esférico es muy similar a la antena parabólica, entonces podemos utilizar esas fórmulas. Y si las ponemos en función del área y de la altura, el área nos quedaría igual a pi por la altura al cuadrado más la parte A al cuadrado, de la cual podemos deducir el volumen y el radio. El volumen sería pi por h entre 6 por 3 veces a al cuadrado más la altura al cuadrado. Y el radio sería a al cuadrado más h al cuadrado entre 2h, donde sabemos que h es la altura. Finalmente, tendríamos que localizar el foco. Recordemos que nuestra antena tiene, digamos que un punto inicial, y tendríamos que encontrar cuál es el foco, que sería como la parte que complementa o la punta de la antena parabólica para poder hacer la transmisión, en la cual intervienen otros factores que aquí no se explican del funcionamiento de las antenas, porque en realidad lo que estamos haciendo es la construcción de esta. Localizamos que el foco tiene que estar a 1 entre 96 metros. Es una cantidad pequeña porque, como se aclaró hace un momento, pues es un valor muy pequeño el que se nos dio, el rango que se nos dio. Entonces son antenas pequeñas. El foco es un rango pequeño de 1 entre 96, en este caso metros, porque todo lo dejamos en función como unidad de medida de conversión en metros. Y bueno, el tamaño adecuado de la antena, aquí estamos viendo que son muy pequeñas, permite captar señales incluso por satélite, ya que gracias a la recepción de señal, perdón, será de calidad y de nivel suficiente de acuerdo al tamaño de la antena. Entonces depende de qué tanta información o qué tanta señal requeramos captar, será el tamaño de antena que debemos de tener. Si la antena se coloca a D metros de la antena transmisora, esta actuará como un guante receptor e interpretará la potencia en un área efectiva de metros cuadrados, en donde la ganancia de la antena transmisora y el área efectiva se relacionan entre sí, donde interviene además la longitud de onda, la velocidad de la luz, si por ejemplo se trata de una antena satelital sobre todo, y bueno, la frecuencia que está en Hertz, pero que eso ya mencioné es tratamiento de otra cuestión. Aquí estamos resolviendo el problema para la optimización, para el tamaño de la antena, para cumplir con la licitación. Y bueno, de esta sería la manera en la que estaríamos resolviendo la problemática. Estas serían las ecuaciones que nosotros ya detectamos y esta sería nuestra recomendación para solucionar los problemas a los que se enfrenta la empresa Nevo Inbox, que requiere solucionar. Entonces, bueno, de esta manera yo me despido esperando que nos consideren para
ayudarles a construir estas antenas de manera adecuada. Muchas gracias. Hasta luego.